La mayoría cree que morir es el final, pero ¿y si fuera solo el comienzo de otro viaje? Un antiguo texto tibetano afirma saber exactamente qué ocurre después del último aliento. No habla de fe, sino de experiencia, de un mapa real que la conciencia atraviesa al dejar el cuerpo. Lo llaman el bardo, y una vez que lo entiendas, jamás volverás a ver la vida ni la muerte de la misma forma. Desde los inicios del pensamiento humano, la muerte ha sido una frontera imposible de ignorar, una línea que se cruza una sola vez, al menos en apariencia. A pesar de todos los avances de nuestra civilización, seguimos sin poder responder con certeza qué ocurre cuando exhalamos por última vez. Es una incógnita que persiste, que inquieta, que fascina. En nuestra cultura contemporánea, tan obsesionada con el control y la certeza, la muerte se ha transformado en un hecho clínico, una cesación de funciones, un evento médico al que se le teme y se evita mencionar. Sin embargo, existe una visión ancestral, casi olvidada en el ruido del mundo moderno, que plantea una alternativa radical. Imagina que la muerte no es un final, sino una puerta, no una oscuridad eterna, sino una transformación. Esta idea no es solo una metáfora espiritual. Está plasmada con precisión en un texto que ha sobrevivido más de 1000 años, transmitido por generaciones de sabios del Tíbet. Este texto es conocido como el Bardo Todol o el libro tibetano de los muertos. Pero más que un libro, es un mapa, una guía detallada de los territorios que la conciencia recorre después de dejar el cuerpo. Y aún más importante, es un entrenamiento, una preparación para el mayor viaje que uno puede emprender. Nuestra concepción occidental de la muerte como apagón definitivo choca de frente con lo que este texto describe. Según la tradición tibetana, lo que llamamos muerte es solo un cambio de estado de la mente. La conciencia no se extingue, se libera. Abandona el cuerpo como un viajero deja atrás una casa, pero ese viaje no ocurre en el vacío. Se despliega en etapas, en procesos que pueden llevar al alma hacia la liberación absoluta o de vuelta a una nueva existencia. El libro tibetano de los muertos describe este tránsito con una riqueza sorprendente. Detalla experiencias, paisajes mentales, momentos de claridad y confusión, relatos que, curiosamente, coinciden con muchas de las experiencias modernas de personas que han estado clínicamente muertas y han vuelto. Estas personas hablan de luces intensas, de sensaciones de paz profundas, de encuentros con seres no físicos, de una conciencia expandida que trasciende cualquier límite físico. La coincidencia entre estas experiencias contemporáneas y lo que los sabios tibetanos describieron hace siglos no puede ignorarse tan fácilmente. Los tibetanos comprenden la conciencia como un viajero que se desprende del cuerpo al morir. Y ese viajero, lejos de quedar suspendido en la nada, entra en lo que llaman bardos, que son estados intermedios donde lo conocido desaparece y lo esencial se manifiesta. En este esquema, la muerte no es un evento puntual, es un proceso compuesto por momentos críticos, oportunidades decisivas y revelaciones profundas. El primero de estos momentos es cuando la mente experimenta la luz clara, una forma pura de conciencia que, si se reconoce, puede llevar a la iluminación instantánea, pero esta luz, tan intensa y desnuda, suele causar miedo o rechazo en quienes no se han preparado. Así comienza la travesía del alma. Este conocimiento no es una creencia religiosa ni una leyenda exótica. Es una enseñanza práctica, un conocimiento aplicado por generaciones enteras de practicantes que dedicaron su vida a prepararse no para evitar la muerte, sino para despertar dentro de ella. En esta visión, morir no es una tragedia, es una oportunidad, una posibilidad de liberación que solo puede aprovecharse si se ha cultivado la conciencia necesaria en vida.
Y aquí aparece la paradoja de nuestra cultura. En un mundo obsesionado con extender la vida, negar la vejez y evitar todo sufrimiento, hablar de prepararse para morir suena derrotista, pero desde la perspectiva tibetana es exactamente lo contrario. Morir bien es vivir despierto. Vivir con claridad es la única forma de enfrentar la muerte con dignidad. Lo que encontremos al morir no será una revelación externa, será un reflejo amplificado de nuestro estado interno. La mente proyectará sus deseos, sus miedos, sus apegos, y en ese espejo no habrá lugar para la evasión. Por eso los tibetanos insisten en la preparación, no con rituales vacíos, sino con prácticas que entrenan la atención, la compasión, el desapego. Cada instante de mindfulness es una preparación. Cada vez que enfrentamos un cambio, una pérdida, un momento de incertidumbre, ya estamos cruzando un microbardo. Estamos entrenando a la mente a no identificarse con lo transitorio, a soltar, a reconocer la luz cuando llegue el momento. En esta etapa del camino, la propuesta no es que aceptes ciegamente estas ideas, ni que adoptes una cosmovisión exótica. Es simplemente abrir la posibilidad de que la muerte no sea lo que creías, y que prepararse para ella no te aleja de la vida, sino que te devuelve a ella con más presencia. Porque si el final es un espejo, vivir con atención se vuelve una forma de pulir el reflejo. Este espacio ha servido como un umbral, una invitación al misterio. Lo que sigue no será una narración fantástica, sino un descenso progresivo al mapa que dejaron los antiguos sabios del Himalaya. Un recorrido por los reinos de la conciencia más allá del cuerpo y por los estados internos que los reflejan en vida. Ahora nos adentraremos en el primer bardo, el momento exacto de la muerte, donde la conciencia comienza a disolverse del cuerpo y aparece la oportunidad de una claridad total. Ahí, en ese instante, se decide más de lo que podríamos imaginar. Pero antes de continuar, tal vez sea útil hacerse una pregunta. Si la muerte no es el final, sino un despertar, ¿cómo vivirías sabiendo que ese despertar depende del estado de tu mente, aquí y ahora? Morir no ocurre en un solo segundo. La experiencia de la muerte no es un corte abrupto, sino un proceso. Desde la perspectiva tibetana, el momento en que el cuerpo deja de funcionar es apenas la primera apertura. Lo que sigue es una secuencia de estados mentales y espirituales que transcurren con precisión, cada uno más sutil que el anterior. Esta transición se llama el primer bardo, el umbral inicial que enfrenta la conciencia en el instante posterior al fallecimiento físico. Cuando los signos vitales cesan, el corazón se detiene, la respiración se apaga y los sentidos colapsan, lo que parece un punto final desde fuera, es en realidad el comienzo de un viaje profundo desde dentro. La conciencia se libera de los límites físicos y comienza a experimentar una realidad sin soporte corporal. Este proceso no es automático ni uniforme. Depende del estado de la mente, de su entrenamiento, de sus hábitos, de la claridad que haya cultivado en vida. El texto tibetano describe este primer bardo como la aparición repentina de una luz clara, brillante más allá de cualquier sol, envolvente, sin forma ni dirección. Esta luz no es una visión externa, es la propia conciencia en su estado más puro, sin los velos del cuerpo ni de la identidad. Es el rostro original de la mente, desnuda de conceptos, de memoria, de deseo. Ver esa luz y reconocerla como uno mismo es, según esta enseñanza, el camino más directo hacia la liberación definitiva. Pero esa tarea no es fácil. Para la mayoría de las personas, esa luz resulta abrumadora, es tan intensa que genera rechazo. La mente, habituada a lo conocido, tiende a retroceder, a buscar formas, imágenes, pensamientos que le sean familiares.
El brillo sin forma de la luz clara se convierte entonces en una amenaza, no porque lo sea, sino porque disuelve todo aquello con lo que nos identificamos. Si nunca se ha contemplado el silencio interior, el vacío luminoso puede parecer aterrador. Así, en lugar de reconocerse en la luz, la conciencia comienza a replegarse hacia estados más densos. Se pierde la primera gran oportunidad de liberación. Desde una mirada moderna, esta experiencia podría interpretarse como un colapso del yo condicionado. Al morir, las construcciones mentales que nos mantenían identificados con una historia, un nombre, una biografía se desvanecen. Lo que queda es conciencia pura, sin narrativa, pero esta pureza puede ser reconocida solo si en vida se ha desarrollado la capacidad de estar presente más allá del pensamiento, más allá de la forma. La preparación para este primer bardo comienza mucho antes de la muerte. Empieza con el acto cotidiano de detenerse y observar, de mirar hacia adentro sin juicio, de permanecer en silencio aun cuando la mente grita. La meditación, en esta tradición, no es una técnica de relajación, es una práctica de reconocimiento. Aprender a reconocer lo que no cambia cuando todo cambia. Entrenar la mente para que, llegado el momento de disolverse, no se confunda, no huya, no tema. El libro tibetano no habla solo de lo que ocurre tras el último aliento. Habla también de lo que ocurre en la transición entre el sueño y la vigilia, en los momentos en que la identidad se debilita, en los instantes de revelación súbita donde todo parece suspenderse. Estos pequeños bardos que atravesamos en vida son ensayos del gran bardo de la muerte. Cada uno de ellos es una posibilidad de aprender a no aferrarse, a no rechazar la luz. Hay quienes describen haber tenido experiencias cercanas a la muerte en las que vieron una luz brillante, sintieron una paz inexplicable y experimentaron una claridad imposible de poner en palabras. Estas experiencias no son una confirmación automática de la doctrina tibetana, pero son ecos que resuenan con ella. Sugieren que la mente, liberada del cuerpo, entra en un estado que no es el vacío, sino la plenitud absoluta. Un lugar donde no hay forma, pero hay presencia. No hay pensamiento, pero hay conciencia. Y esa conciencia, si es reconocida, es la puerta. En la visión cuántica del universo, todo está interconectado. La conciencia no es una propiedad del cerebro, sino una red sutil que permea la realidad. Bajo esta perspectiva, la aparición de la luz clara podría entenderse como la reintegración del individuo al campo total de conciencia, el retorno a la fuente original de la que todo emerge. Morir no sería una pérdida, sino una disolución en la unidad. Pero si esa unidad no es comprendida, si el individuo sigue aferrado a su individualidad, la separación persiste y el ciclo continúa. La luz clara no castiga ni recompensa, no es moral ni ética, simplemente es. Es la naturaleza esencial de la mente antes de que surjan los pensamientos. Reconocerla requiere desaprender. No se trata de visualizar nada, ni de creer en nada. Se trata de soltarlo todo, y eso, para una mente habituada a controlar, es un acto radical. Por eso, en las prácticas tibetanas, tanto monjes como laicos entrenan durante años para reconocer la luz clara. No porque sea difícil de ver, sino porque es demasiado simple, está siempre presente, pero oculta por el ruido de la mente. La muerte silencia ese ruido, pero el silencio puede resultar insoportable si nunca se ha habitado. En este primer bardo se resume todo el camino espiritual. Es el punto en que la vida entera cobra sentido. Cada acto de bondad, cada instante de atención, cada gesto de desapego, construye la capacidad de enfrentar este momento con serenidad y al mismo tiempo todo olvido, todo odio, toda compulsión
refuerza los reflejos que, en este instante, impedirán el reconocimiento. El alma que atraviesa este umbral lo hace sin pertenencias, sin nombres, sin cuerpo. Solo queda la mente desnuda frente a su origen, y en ese encuentro hay una posibilidad inmensa, una oportunidad que no se da dos veces. Pero también hay riesgo, porque lo que no se reconoce se teme, y lo que se teme se rechaza. Lo que ocurre en este primer bardo determinará la dirección del resto del viaje. Es el punto de mayor potencial. No hay jueces ni castigos, solo la claridad o la confusión, la libertad o el retorno. Morir bien no es cuestión de suerte, es el resultado de una vida vivida con conciencia. Ahora nos sumergiremos en el segundo bardo, donde la mente, al no haber reconocido la luz, proyecta sus propios contenidos en forma de visiones. Espíritus serenos y figuras aterradoras se despliegan como reflejo de lo que llevamos dentro. Allí comienza un viaje a través de la psique misma, pero antes de llegar queda esta pregunta: si hoy murieras, ¿estarías listo para mirar de frente tu propia luz? Tras el momento de la disolución física y el paso fugaz por la luz clara, el viaje de la conciencia continúa. Si no has sido capaz de reconocer su esencia durante el primer bardo, la mente entra en una nueva fase. Esta etapa no es un castigo ni una caída, sino la expresión inevitable de los contenidos mentales acumulados durante la vida. El segundo bardo es una travesía a través del interior del alma, donde los paisajes y las entidades que emergen no pertenecen a un universo externo, sino a la propia mente del viajero. Todo lo que aparece es una proyección amplificada de su mundo interno. Los tibetanos describen esta fase con una intensidad que desarma. Hablan de la aparición de deidades serenas y coléricas, de luces de colores vivos, de sonidos vibrantes y atmósferas que se alternan entre la belleza sublime y el terror absoluto, pero aclaran una y otra vez que nada de lo que se ve tiene existencia independiente. Cada imagen, cada sonido, cada figura es un espejo, y en ese espejo la conciencia no encuentra otra cosa que a sí misma, reflejada sin filtros. La mente, liberada del cuerpo pero aún cargada de hábitos y memorias, comienza a proyectar sus contenidos más profundos. Los aspectos sublimes del ser aparecen como presencias pacíficas, llenas de compasión y claridad. Pero si la mente no ha sido entrenada para reconocer su reflejo en lo sagrado, esas figuras se perciben como algo ajeno, como una presencia externa que asombra o abruma. Así, lo que podría ser una experiencia de unidad se convierte en una nueva forma de separación. Lo que se presenta como liberación se malinterpreta como amenaza. Lo que eran deidades pacíficas se tornan figuras coléricas, imponentes, temibles. No son enemigos, son los guardianes de lo no reconocido. No atacan, confrontan, no destruyen, revelan, pero la mente, atrapada en la dualidad, no los entiende así. Los ve como amenazas y huye, se defiende, se pierde en el espiral del rechazo. En este bardo no hay juicio externo, solo revelación. La conciencia es confrontada con todo lo que ha albergado, no hay posibilidad de esconderse, las máscaras caen. Lo que se había ignorado en vida se manifiesta con fuerza, y sin cuerpo que amortigüe, sin distracciones que entretengan, la experiencia se vuelve total. Cada emoción es un universo, cada pensamiento, un dios o un demonio. El alma está sumergida en el mar de sí misma, navegando por sus corrientes más profundas. Esta descripción puede parecer simbólica, pero en realidad apunta a una vivencia concreta. Muchos místicos y practicantes espirituales han relatado visiones semejantes durante estados de meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte o prácticas de aislamiento extremo.
También psicólogos como Carl Jung reconocieron estos patrones. Para Jung, los dioses y demonios del libro tibetano de los muertos eran arquetipos del inconsciente colectivo, formas universales que viven en el fondo de cada mente humana, esperando ser reconocidas, integradas, redimidas. Surgen miedos antiguos, heridas dormidas, deseos confusos. Y aunque creemos estar perdiendo el control, en realidad estamos entrando en contacto con capas más profundas de nuestro ser. En ese proceso hay peligro, pero también hay posibilidad. El segundo bardo enseña que el alma no necesita eliminar nada para alcanzar la paz, solo necesita reconocer. Todo lo que aparece en este estadio no pide ser rechazado, sino abrazado. Lo pacífico y lo colérico son dos caras de la misma moneda. Lo luminoso y lo oscuro habitan en el mismo templo. El propósito no es elegir entre uno u otro, sino verlos como expresiones de una misma mente. Solo cuando la conciencia logra ver más allá de las formas, más allá de la dualidad, puede descansar. Lo que eran solo reflejos se perciben como enemigos y así se profundiza el ciclo. Lo no resuelto empuja hacia adelante. Lo temido se convierte en guía. El alma, sin comprender que está viendo su propio rostro, corre hacia el próximo bardo. Esta etapa también revela algo esencial sobre la vida. Todo lo que llevamos dentro, lo que ocultamos, lo que negamos, no desaparece y tarde o temprano emerge. En la vida cotidiana muchas veces lo hace en forma de síntomas, de relaciones conflictivas, de decisiones inexplicables. En el segundo bardo, esas mismas fuerzas se presentan con una claridad brutal. Ya no hay excusas ni distracciones. El alma ve, y al ver, comprende o se pierde. Muchos caminos espirituales hablan de integración. El segundo bardo es la prueba definitiva de esa integración. No basta con tener conocimiento, se requiere presencia. Se necesita estar despierto dentro del sueño, porque en este estadio todo se vuelve onírico. La lógica habitual se desvanece, las formas cambian constantemente, el tiempo no existe como lo conocemos. La mente viaja por paisajes que parecen infinitos y en cada uno de ellos se esconde una oportunidad o una trampa. La clave, entonces, no es controlar, sino comprender. No es luchar, sino mirar. No es resistir, sino fluir. Solo quien puede mantener la atención, incluso cuando lo que aparece resulta insoportable, tiene la posibilidad de trascender, no de escapar, sino de integrar, de convertirse en el espacio donde todo puede manifestarse sin perturbar. El segundo bardo es, en última instancia, un espejo sagrado. Muestra sin filtros, expone sin censura y al hacerlo ofrece la posibilidad de una transformación real. Pero esa transformación no es automática, es un arte, y como todo arte requiere dedicación, humildad y coraje. Cada figura que aparece, cada visión que emerge, está ahí para revelar un aspecto olvidado del alma. Todo lo que no hemos amado en nosotros se presenta como amenaza. Lo que no hemos comprendido toma forma para ser enfrentado. Por eso, atravesar este bardo conscientemente es uno de los logros más altos que un ser humano puede alcanzar. Y aunque pocos lo logran en el momento de la muerte, muchos pueden prepararse durante la vida. Porque cada día, en cada conflicto, en cada miedo, en cada revelación emocional, tenemos la oportunidad de mirar dentro, de enfrentarnos a nuestros propios dioses y demonios, no como enemigos, sino como partes olvidadas de nuestra totalidad. El alma que aprende a reconocer sus proyecciones ya no huye de sí misma, ya no teme la oscuridad, ya no se aferra a la luz, camina, paso a paso, hacia el centro, y en ese centro no hay formas, solo hay presencia. La última fase de este viaje, el tercer bardo, el del renacimiento,
Allí, la conciencia, ya sin forma física, comienza a ser moldeada por la suma de todo lo que ha experimentado. Cada elección, cada pensamiento no resuelto, cada impulso emocional, se convierte en la materia prima de una nueva existencia. Pero antes de llegar, tal vez sea necesario preguntarse, si lo que ves fuera de ti es un reflejo de lo que hay dentro, ¿qué parte de ti aún no has reconocido? Tras las visiones del segundo bardo, la conciencia entra en una etapa diferente. Ya no se manifiestan dioses ni demonios, ya no hay encuentros simbólicos ni revelaciones visuales. Ahora, lo que toma protagonismo es el flujo mismo del karma. Esta palabra ha sido malinterpretada en muchas culturas, reducida a una idea simplista de recompensa y castigo. Pero en su raíz, karma significa acción, y cada acción tiene una consecuencia que deja una huella, no como un castigo divino, sino como una continuidad natural. El tercer bardo es el lugar donde esas huellas comienzan a tomar forma, donde lo vivido y lo no resuelto se convierte en una fuerza creadora. Es el umbral del renacimiento. La conciencia, en este estado, ya no tiene cuerpo, tampoco tiene una narrativa con la que identificarse. Ha pasado por el momento de la luz clara y no la ha reconocido. Ha enfrentado sus propias proyecciones mentales y no las ha integrado. Ahora flota en un estado sin dirección, pero no sin movimiento. En este bardo, la mente se convierte en imán, no por voluntad, sino por afinidad vibracional. Aquello con lo que se ha identificado durante toda la vida empieza a manifestar posibilidades de reencarnación. Las emociones intensas, los deseos persistentes, las heridas profundas, todo comienza a configurar una nueva existencia. El proceso no es caótico, aunque lo parezca. Cada imagen que aparece en la mente es una opción real. Cada visión contiene dentro de sí el potencial de un nuevo cuerpo, de un nuevo entorno, de una nueva experiencia. El alma no cae en una vida aleatoria, es atraída como una chispa por un campo magnético hacia la experiencia que mejor corresponde a su carga kármica. Esa carga no es moral, no distingue entre bueno o malo, es simplemente energía en movimiento. La conciencia sin cuerpo se siente desnuda, pero también urgente. Busca algo que la estabilice, que le dé forma, busca volver a encarnar, muchas veces sin saber por qué. Y aquí radica uno de los aspectos más profundos de esta enseñanza. El deseo de renacer no surge siempre de la sabiduría. A menudo nace del miedo a la disolución, al vacío, a no ser. Así, la conciencia se precipita hacia una nueva forma sin haber comprendido lo anterior. El ciclo continúa. Los tibetanos describen esta etapa como un torbellino. La mente es arrastrada por una corriente intensa de pensamientos, recuerdos y visiones. Cada imagen es un espejo que refleja algo que quedó pendiente. Si en vida se cultivó claridad, esas imágenes pueden ser serenas, luminosas, incluso guiadas por seres conscientes que ayudan a la transición. Pero si la mente fue caótica, aferrada, rencorosa o confundida, las visiones serán turbulentas, cargadas de necesidad, de urgencia, de apego. En cualquier caso, el resultado será un renacimiento. No siempre en forma humana, no siempre en un plano visible, no siempre en condiciones favorables. Para quienes no han cultivado discernimiento, el proceso de renacimiento es involuntario. La conciencia es arrastrada hacia una nueva vida con la misma fuerza con la que una semilla cae al suelo y germina. No hay negociación, solo impulso. Y ese impulso viene dado por las acciones pasadas, por las intenciones más profundas, por los patrones emocionales que nunca fueron transformados. Cada uno de nosotros lleva dentro la arquitectura de su próxima vida. Si se ha cultivado una mente estable, si la práctica espiritual ha sido profunda, es posible mantener cierta lucidez en medio del torbellino.
Y esa lucidez puede inclinar el destino, no para elegir un lugar exacto, pero sí para evitar una caída más profunda, para aspirar quizás a una vida más propicia para continuar el camino. Este bardo nos enseña que nada de lo que vivimos es inútil. Cada pensamiento cuenta, cada emoción deja huella. No se trata de vivir con miedo a cometer errores, sino de comprender que todo lo que hacemos moldea lo que seremos. El renacimiento no es un castigo ni una recompensa, es una consecuencia. Si uno vive con claridad, compasión y desapego, eso se convierte en la base para una vida futura más consciente. Si uno vive en la confusión, el odio o el miedo, eso mismo se convierte en la raíz de las experiencias por venir. La enseñanza esencial aquí es que siempre estamos sembrando el terreno de nuestra próxima existencia, no solo al morir, sino en cada momento. Vivimos inmersos en decisiones pequeñas que, acumuladas, determinan la calidad de nuestra conciencia. No hay karma estático, todo puede transformarse, pero para eso hay que mirar y hay que estar dispuesto a soltar. En este punto del viaje no queda nada externo que influya. Todo lo que ocurre es el resultado de la mente. No hay destino escrito por otros, solo están las fuerzas que uno mismo ha puesto en movimiento. Y sin embargo, no todo está perdido, porque incluso en medio de ese remolino, una conciencia despierta puede recordar, puede reconocerse, puede inclinar la balanza hacia la comprensión, y entonces incluso el renacimiento se vuelve una oportunidad, no una condena. La práctica espiritual, lejos de ser una evasión, es una forma de prepararse para este momento. Meditar, cultivar la compasión, desarrollar la atención plena, todo eso no es un adorno, es entrenamiento para este instante crucial en el que la conciencia debe tomar forma una vez más. Y si pensamos que esto no nos concierne, que el renacimiento es una idea remota, basta con observar cómo nuestra vida actual fue moldeada por fuerzas internas que no siempre comprendemos. ¿Cuántas veces repetimos patrones sin saber por qué? ¿Cuántas veces atraemos situaciones que parecen reflejar nuestros miedos o deseos más profundos? En cierta forma, ya estamos viviendo una cadena de renacimientos pequeños, día tras día, minuto a minuto. Nos reinventamos según nuestras tendencias mentales. El bardo del renacimiento, entonces, no es solo después de la muerte, también es ahora. Comprender esto es liberador, nos devuelve el poder, nos recuerda que no somos víctimas de un destino arbitrario, sino participantes activos de nuestro propio viaje. No elegimos las condiciones iniciales, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas, y en esa respuesta se abre la posibilidad de crear algo nuevo. Cuando la conciencia finalmente se adhiere a una visión, cuando la afinidad kármica encuentra su forma, comienza el proceso de encarnación, ya no hay vuelta atrás. La conciencia se introduce en una nueva matriz, y el ciclo comienza de nuevo. Pero la memoria del viaje se pierde, lo aprendido en los bardos queda velado. Lo que queda es una nueva oportunidad, con todos sus desafíos y todas sus promesas. En la próxima parte reflexionaremos sobre cómo prepararse en vida para atravesar este viaje con claridad, porque si cada momento cuenta, entonces vivir conscientemente se convierte en la práctica más poderosa de todas. Y si prepararse para la muerte es también aprender a vivir plenamente, tal vez podamos transformar la existencia entera en un camino hacia la libertad. Llegado este punto, el viaje ha revelado su estructura completa. Desde el instante final de la vida física, pasando por la aparición de la luz clara, el desfile de visiones internas y finalmente la atracción hacia una nueva existencia, el alma ha atravesado un proceso que refleja en cada etapa su propio nivel de conciencia. Pero el verdadero propósito de este conocimiento no está solo en prepararnos para la muerte,
está en enseñarnos cómo vivir. El Bardo Todol no es un libro para los moribundos, es una guía para los vivos. Cada una de sus descripciones, cada uno de sus mapas, señala una verdad que se aplica aquí y ahora. Los bardos no son dimensiones lejanas, son estados de la mente que atravesamos todos los días. La transición entre la vigilia y el sueño, los momentos de crisis emocional, los cambios drásticos en la vida, todos son microbardos. En cada uno de ellos tenemos la oportunidad de despertar. La muerte, entonces, no es un momento lejano al final del camino, sino una presencia constante que, si se reconoce, puede volverse una aliada. Prepararse para morir no es una práctica oscura, es una forma de vivir con intensidad. Si sabes que todo lo que amas desaparecerá, que tu cuerpo es impermanente, que tus pensamientos son pasajeros, entonces tu conciencia cambia. Lo cotidiano se vuelve sagrado, las pequeñas decisiones se vuelven actos creativos. El budismo tibetano propone prácticas concretas para cultivar esa claridad. La meditación no busca desconectarte del mundo, sino volver a conectarte con lo esencial. Sentarte en silencio, observar la mente, ver cómo surgen y se disuelven los pensamientos, es una forma directa de entrenar la conciencia para los estados intermedios. No se trata de vaciar la mente, sino de familiarizarse con ella, de modo que, cuando llegue el momento de soltar el cuerpo, no te sientas perdido en tu propia mente. Otra práctica central es la contemplación de la impermanencia. Recordar cada día que nada permanece, que todo lo que tienes será dejado atrás, no genera tristeza si se hace con sabiduría. Al contrario, produce una lucidez profunda. Vives con más presencia, te aferras menos, agradeces más. El tiempo deja de ser una cuenta regresiva y se convierte en una oportunidad. La práctica del Tonglen, en la que inhalas simbólicamente el sufrimiento de los demás y exhalas alivio, es un acto poderoso de conexión. Esta técnica entrena el corazón para no cerrarse ante el dolor. Te prepara para el momento en que, en los bardos, tus emociones más intensas surjan en forma de visiones. Si has aprendido a transformar el sufrimiento en compasión, esas figuras coléricas que aparecen tras la muerte no te asustarán. Las reconocerás como aspectos de tu mente que ya has aprendido a abrazar. El canto de mantras también cumple un rol esencial. Estas antiguas sílabas no son solo palabras, son vibraciones que, al ser repetidas con intención, afinan la mente como un instrumento. En los bardos, donde el pensamiento se vuelve forma, donde cada emoción puede transformarse en un entorno, tener una mente entrenada en la repetición de un sonido sagrado puede ofrecer un ancla, una brújula interior. Estas prácticas no son rituales vacíos, son herramientas que modifican la estructura misma de tu conciencia. Son actos de diseño interior y, como todo entrenamiento, su poder no se manifiesta de inmediato, se cultiva día tras día. En cada gesto consciente estás sembrando una posibilidad futura, no solo para tu muerte, sino para tu vida. Porque al vivir de este modo, la muerte deja de ser un muro y se convierte en un paso, y ese paso ya no se teme, se respeta y se honra. Este conocimiento nos devuelve el poder que hemos cedido por generaciones a la ignorancia, al miedo y al olvido. Nos recuerda que la muerte no es un accidente, ni un castigo, ni un error, es una función del universo. Y como toda función natural, puede ser comprendida, aceptada y, sobre todo, utilizada como vía de transformación. La verdadera espiritualidad no consiste en aferrarse a creencias, sino en prepararse para lo inevitable con dignidad y conciencia. Si cada pensamiento influye en el karma, si cada emoción moldea la mente, entonces cada instante tiene peso. Ningún momento es trivial.
Cada decisión puede convertirse en un hilo que te ate o en una cuerda que te eleve. No se trata de vivir con paranoia, sino con propósito, de saber que lo que haces hoy puede determinar no solo cómo morirás, sino también cómo volverás. Imagina una sociedad que no niegue la muerte, sino que la integre como parte esencial del crecimiento humano. Imagina una educación que prepare para soltar con gracia, un sistema de salud que acompañe la conciencia, no solo el cuerpo, una cultura que valore la meditación tanto como la productividad. Esta no es una utopía inalcanzable, es una posibilidad concreta que comienza con una sola persona, y esa persona puede ser tú. Si has llegado hasta aquí, si has leído y reflexionado sobre los bardos, si has sentido el eco de estas enseñanzas en tu interior, entonces ya estás en el camino. No hace falta creer en reencarnaciones ni en cosmologías complejas. Basta con mirar tu vida con más atención, con preguntarte en cada momento desde dónde actúo, qué estoy alimentando con este pensamiento, con esta palabra, con este silencio. Morir bien no es una promesa, es una consecuencia, y vivir con conciencia no es un sacrificio, es un privilegio. Te coloca en el centro de tu existencia, te libera de la idea de que eres una hoja arrastrada por el viento. Te recuerda que, aunque no controles lo que venga, puedes decidir cómo responder, y en esa decisión se juega tu destino. La muerte es solo otra forma de nacimiento. El renacimiento es solo otra forma de oportunidad, y tú, aquí y ahora, estás en el punto perfecto para comenzar a prepararte. No para morir, sino para vivir completamente. Vivir con lucidez, sin miedo, vivir con el corazón despierto. Si estas palabras han resonado en ti, si algo en tu interior ha sentido el llamado de esta sabiduría ancestral, entonces este es el momento de actuar. No esperes a que sea demasiado tarde para mirar dentro. Comienza hoy, toma un respiro profundo, siéntate en silencio y pregúntate qué estás cultivando en tu mente. No necesitas cambiarlo todo de inmediato, solo estar presente. Y si este mensaje ha despertado algo en ti, te invito a seguir explorando estos caminos con nosotros. En este canal estamos creando un espacio para recordar lo esencial. Comparte este contenido con quienes sabes que están buscando algo más profundo. Suscríbete, activa las notificaciones y déjanos en los comentarios cuál de los bardos ha tocado más tu alma. Tu voz importa, tu camino cuenta. Este no es un viaje en soledad. Juntos estamos encendiendo una conciencia nueva, y tú ya eres parte de ello.